Adeline Webster miró los resultados del examen con el corazón encogido. Las letras y los números de la hoja blanca parecían desdibujarse ante sus ojos, pero la conclusión del médico no había cambiado. Necesitaba una intervención quirúrgica mayor. Automáticamente se tocó la sien, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «SRA, Webster, ¿puede oírme?» La voz del doctor Martínez sonaba como desde muy lejos. «Sí», contestó Adelina, apenas audible. Es inesperado. A sus 52 años, nunca pensó que su vida pudiera cambiar tan drásticamente. En sus 28 años como enfermera en un hospital urbano de las afueras, había visto a cientos de pacientes con diagnósticos similares. Pero una cosa es ayudar a los demás de forma profesional y compasiva, y otra muy distinta, encontrarte al otro lado de una cama de hospital. Sé que es una noticia dura. El doctor Martínez se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. Pero tenemos motivos para ser optimistas. Si realizamos la operación en un futuro próximo, el pronóstico es bastante favorable. Adelina asintió mientras cotejaba mecánicamente los resultados de las pruebas. Tengo que hablar de esto con mi marido. Salió de la habitación y se detuvo ante la ventana del pasillo. La luz del sol entraba a raudales en el patio del hospital, donde bullía la gente, colegas, pacientes, visitantes. Todos tenían prisa, sus propias preocupaciones, esperanzas y temores. De repente, su mundo familiar le pareció ajeno y distante. Adelina sacó el teléfono para llamar a Pedro. Su mano tembló ligeramente al marcar el número familiar. Pedro Webster, su marido desde hacía 28 años, siempre había sido su roca. Al menos eso creía ella. La cena transcurrió en un tenso silencio. Adelina observaba a Pedro cortar lentamente el filete, su plato favorito, que ella había preparado hoy para crear un ambiente acogedor para la importante conversación. «Entonces, ¿la operación?», preguntó finalmente, sin apartar los ojos de su plato. «¿Cuándo?». «El doctor Martínez recomienda que la hagamos pronto, quizá la semana que viene». Adelina observó atentamente la reacción de su marido. Pedro se estremeció, pero se recompuso rápidamente. «Por supuesto, eso sería lo mejor». Por fin levantó la vista. Adelina trató de leer sus ojos. ¿Tenía miedo de ella? ¿Compasión? ¿Era amor? En los 28 años de matrimonio, había estudiado su rostro hasta la más mínima arruga, pero hoy parecía la máscara de un desconocido. «Pedro, tengo miedo», admitió, su propia vulnerabilidad asustándola más que el propio diagnóstico. Pedro dejó los cubiertos y le cubrió la mano con la suya por un momento. «Todo saldrá bien, Adelina. Eres fuerte». Sus palabras sonaban bien, pero faltaba algo. ¿Calidez? ¿Sinceridad? Adelina no sabía si era su desconfianza nerviosa o su intuición, perfeccionada por años de matrimonio. «Llamaré a Sofía», dijo, pensando en la hija de ambos, que vivía en otra ciudad. «Creo que ella debería saberlo». «Por supuesto», asintió Pedro, volviendo a la cena. De repente, sonó su teléfono. Pedro miró la pantalla y se levantó bruscamente de la mesa. «Lo siento, tengo que cogerlo. Es del trabajo». Salió rápidamente a la terraza, cerrando bien la puerta tras de sí. Adelina notó cómo le cambiaba la cara al ver el nombre en la pantalla. Una sutil sonrisa, un brillo en los ojos. En sus 28 años de matrimonio, sabía que Pedro nunca había reaccionado así ante una llamada del trabajo. De la terraza llegaban sonidos apagados de conversación. Pedro hablaba en voz baja, pero su tono había cambiado. Su voz era más suave, más cálida. Adelina se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no le oía emplear ese tono de voz. Por la noche, cuando ya estaban en la cama, Adelina trató de hablar de sus temores. «Pedro, no le tengo tanto miedo a la operación como a lo desconocido. Todos los días en el hospital veo cómo la enfermedad cambia a la gente, sus relaciones». Estaba tumbado a mi lado, mirando al techo. «Estás exagerando. Lo más importante ahora es tu salud. Todo lo demás puede esperar». Adelina se volvió hacia él, buscándole los ojos en la penumbra del dormitorio. «Pedro, si te pasa algo, si te preocupa algo, podemos hablar. Veo que no estás como siempre». Suspiró y se volvió hacia ella. «Adeline, he estado muy ocupado últimamente. Un nuevo proyecto, el ascenso de Roberts, problemas con los informes trimestrales. Pero no tienes por qué preocuparte.
estoy aquí para ti. Le dio un rápido beso en la frente y volvió a su lado de la cama. Ahora intenta dormir un poco. Necesitas fuerzas. Unos minutos más tarde, su respiración se estabilizó y se durmió. Adelina permaneció despierta hasta el amanecer, escuchando a su cuerpo, que se preparaba para la prueba más difícil, y a su corazón, que le decía que había algo más en sus vidas que la presión del trabajo o el miedo a su enfermedad. Ella no sabía exactamente qué le pasaba, pero en sus 28 años de práctica como enfermera, había aprendido a confiar en su intuición sobre las amenazas invisibles. Y ahora todos sus sensores internos le indicaban peligro, no solo para su salud, sino también para su matrimonio. A la mañana siguiente, Pedro se estaba preparando para ir a trabajar cuando Adelina entró en la cocina. «Creía que te ibas a tomar el día libre», le dijo, viéndole terminarse el café a toda prisa. «Dios, Adelina, se me olvidó por completo», se frotó la frente. «Tengo una reunión importante con la dirección. No puedo faltar». «Lo comprendo», respondió ella en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. «Entonces le pediré a Margaret que me lleve». Margaret era su vieja amiga y compañera del hospital. A menudo había apoyado a Adelina en momentos difíciles. Pedro respiró aliviado. «Es una idea estupenda. Lo siento, pero tengo que irme». Se acercó a ella y le tocó ligeramente la mejilla con los labios. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Adelina se acercó lentamente a la ventana y vio salir el coche del patio. El dolor de su corazón no tenía nada que ver con su diagnóstico. «No estés tan deprimida». Margaret apretó la mano de Adelina mientras estaban sentadas en la sala de espera del anestesista. «El doctor Lawrence es el mejor de la región». «No son los médicos», admitió Adelina. Margaret se alarmó. «¿Ha pasado algo?» «No sé». Adelina sacudió la cabeza. «Tal vez esté exagerando por el estrés, pero parece distante, como si no estuviera aquí». Margaret miró a su amiga con atención. «Los hombres manejan las emociones de manera diferente. Algunos se esconden en su trabajo». Adelina asintió, pero sus dudas no la abandonaron. «Recibe constantemente algunas llamadas y sale para hablar. A menudo llega tarde. Siempre hay algún asunto urgente». «Adelina», la interrumpió Margaret, «tu principal tarea ahora es ponerte bien. No busques problemas donde puede que no los haya». Pero esa noche, cuando Pedro volvió tarde a casa, olía a perfume de mujer. Un aroma ligero y sutil, pero definitivamente no el que llevaba Adelina. «¿Dónde has estado?», le preguntó en voz baja, de pie en la puerta del dormitorio. «En el trabajo, por supuesto. Tenemos una emergencia con un cliente importante». «Hueles a perfume», dijo ella simplemente, observando su reacción. Él se quedó inmóvil un momento y luego se rió, pero sonó falso. «¿Estás de broma? Llevo todo el día sentada en un despacho mal ventilado con Roberts y el equipo jurídico». Olía a café y a desesperanza. Se acercó y la abrazó. «Será mejor que me lo cuentes. ¿Qué te ha dicho el anestesista?» Adelina quería creerle. Quería aceptar sus cuidados y calmarse. Pero ahora que él la abrazaba, el aroma del perfume de otra persona se hizo aún más perceptible. «La cirugía está programada para el lunes», dijo ella, separándose, «a las 8 de la mañana. Estaré allí», le aseguró Pedro. Pero sus ojos evitaron los de ella, y Adelina sintió que el bulto de su pecho se convertía en un bloque helado de miedo, no a la operación, sino a lo que vendría después. No dijo nada más. Solo fue al baño, cerró la puerta y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Media hora más tarde, cuando volvió al dormitorio, Pedro dormía. O fingía estarlo. Adelina se sentó en el borde de la cama y miró largamente al hombre con el que había vivido más de la mitad de su vida. ¿Lo conocía realmente? ¿Era posible que el hombre que había sido el centro de su mundo durante 28 años se convirtiera de repente en un extraño? Los últimos días antes de la operación se hicieron infinitos para Adelina. Cada hora estaba llena de ansiedad, que se alejaba, dándole una vaga esperanza, y luego volvía con renovado vigor. Adelina estaba doblando su ropa de hospital sobre la cama, un cómodo pijama, un albornoz y zapatillas. Las manos le temblaban ligeramente. «No te olvides del cargador del móvil». Pedro estaba en la puerta del dormitorio, observándola mientras empaquetaba. «Gracias».
respondió Claire en voz baja, sin levantar la vista. Ya lo he puesto. Pedro se movió de un pie a otro, como si no supiera qué decir a continuación. Puedo pasarme por la farmacia cuando vuelva del trabajo. Creo que ya he recogido todo lo que necesito. Adelina miró por fin a su marido. Pedro asintió y miró el reloj. Tengo que irme. Una reunión con la gerencia. ¿Otra vez? Espetó Adelina. ¿A qué te refieres? Pedro sonó a la defensiva. Nada, respondió ella rápidamente. Es que parece que últimamente estás teniendo muchas reuniones. La empresa está pasando por un momento difícil, frunció los labios. No todos pueden darse el lujo de tomarse vacaciones. Adelina sintió que las palabras le daban justo en el corazón. ¿Acaso Pedro no se daba cuenta de que su ausencia del hospital por enfermedad no era una vacación, sino una prueba? Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. ¿Mamá? La voz de Sofía sonaba preocupada. ¿Cómo estás? Estoy bien, cariño. Estoy haciendo las maletas para el hospital. ¿Papá está ayudando? Adeline dudó antes de contestar. Está ocupado en el trabajo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Me parece extraño que esté trabajando tanto en este momento, dijo finalmente Sofía. Es un momento de mucho trabajo para la empresa. Adelina no entendía por qué defendía a su marido. Cuando él quiere tomarse un tiempo libre, lo hace. Sonó irritada su hija. Cariño, no lo hagas, dijo Adelina cansada. Necesito un poco de paz ahora. Por la noche, Pedro regresó más tarde de lo que había prometido. Siento llegar tarde, dijo, evitando su mirada. La conferencia se retrasó. Adelina se limitó a asentir. Estaba demasiado cansada para discutir. De repente, sonó su teléfono. Pedro miró la pantalla y la abrió rápidamente. Tengo que cogerlo, dijo, entrando en el salón. Una voz apagada provenía del salón. Hablaba en voz baja, pero su tono era cálido, con una pizca de risa contenida, la forma en que le había hablado a ella en los primeros años de su matrimonio. Adelina se acercó a la puerta en silencio. No puedo hablar de esto ahora, le oyó decir. Sí, lo sé. Yo también le echo de menos. No, mañana no. Tal vez en unos días. A Adelina le dolía el corazón. Cuando Pedro regresó, ella trató de serenarse. ¿Quién llamó? Preguntó con voz tranquila. ¿Qué? Pedro se quedó confundido por un momento. Oh, era Robert, del trabajo. Preguntó por la presentación de mañana. Adeline sabía que era mentira, pero se limitó a asentir. Acostada en la cama, Adelina miraba el techo. Mañana estaría en la mesa de operaciones, y en lugar de apoyo, solo había vacío y desconfianza. El teléfono de Pedro vibró suavemente. Adelina giró la cabeza y vio una notificación en la pantalla. Un mensaje. El nombre del remitente no era visible, solo el comienzo del texto. No puedo esperar a nuestro... Podría haber cogido el teléfono y leer el mensaje. Pero, ¿qué diferencia habría habido? Ahora necesitaba todas sus fuerzas para luchar por su vida. Pedro, llamó Adelina en voz baja mientras se acostaba a su lado. Sí, creí que estabas dormido. Tengo miedo, dijo ella con sencillez. Todo saldrá bien, respondió él. Los médicos saben lo que hacen. No me refiero a la operación, continuó Adelina. Ella sintió que su cuerpo se tensaba. Adelina, ahora no es el momento. Mientras se dormía, Adelina trató de convencerse de que todas sus preocupaciones eran solo el resultado del estrés, que Pedro simplemente no sabe mostrar emoción ante algo aterrador, que 28 años de matrimonio no pueden convertirse en polvo. Casi se convence a sí misma. Casi. Pero en el fondo, sabía que estaba tratando de engañarse a sí misma. Adelina se despertó antes del amanecer, aunque solo pudo conciliar el sueño por la mañana. Pedro no estaba allí. Ya se había levantado y, a juzgar por los ruidos de la cocina, estaba preparando el desayuno. «Tienes que comer algo», dijo cuando Adelina bajó. «Necesitas fuerzas». «No puedo», contestó ella, sentándose a la mesa. «El médico dijo que no comieras nada 8 horas antes de la operación». «Ah, sí, claro». Pedro parecía confuso. Adelina tomó el vaso que le ofrecían y bebió unos sorbos. Sorprendentemente,
Su miedo a la operación parecía ahora lejano, casi irreal. En cambio, todos sus pensamientos estaban ocupados por la incertidumbre en la relación con su marido. ¿A qué hora tenemos que irnos?, preguntó Pedro, untando cuidadosamente mantequilla en su tostada. A las 7. Adelina miró su reloj. 40 minutos. Pedro asintió, sin dejar de masticar. Escucha, dijo de repente. Quiero que sepas que todo va a salir bien. Sé que estás preocupada, pero los médicos dicen que el pronóstico es bueno. Gracias, contestó Adelina en voz baja. Y en cuanto a nosotros, dudó un momento. Sé que no siempre consigo demostrarlo, pero me importas. Lo hizo. Adelina quiso creerle. Lo sé, dijo ella, aunque ya no estaba muy segura. De camino al hospital, apenas hablaron. Pedro conducía atentamente, mientras Adelina miraba por la ventanilla, por donde pasaban casas, árboles, gente, el mundo ordinario que de repente parecía tan lejano. Se sintió sorprendentemente tranquila en el hospital. Tal vez fuera su experiencia como enfermera. El ambiente familiar, las caras conocidas, los protocolos conocidos. Adelina sabía lo que iba a pasar, y eso le daba la ilusión de tener el control. «Espera aquí», le dijo a Pedro cuando la enfermera la llamó para que se preparara. «Me llevarán al quirófano unos 20 minutos antes». Pedro asintió, apretándole fuerte la mano. «Todo irá bien», repitió. «Estaré aquí, esperando». Adelina entró en la sala de preoperatorio. La enfermera, Linda, la saludó con una sonrisa amistosa. Habían trabajado juntas una vez. «Menos mal que hoy me toca a mí», dijo Linda, ayudando a Adelina a ponerse una bata de hospital. «Te cuidaré como a un miembro de la familia». «Gracias», intentó sonreír Adelina, pero sus labios no se movían. Linda comenzó a colocar el gotero cuando sonó el teléfono de Adelina, que no había devuelto con sus pertenencias. «Es Pedro», dijo Adelina, mirando la pantalla. «Contesta, yo espero». Linda retrocedió un paso. ¿Sí? Adelina levantó el teléfono. «Adelina...» La voz de Pedro sonaba tensa. «Me acaban de llamar del trabajo. Hay una situación crítica con uno de nuestros mayores clientes. Dicen que podría costarle millones a la empresa si no se resuelve en una hora». Adelina sintió que se le helaban las entrañas. «¿Qué significa eso?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Ahora mismo. Lo siento, pero esto podría costarme mi trabajo». Adelina guardó silencio, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Lo entiendes, ¿verdad?». Pedro sonaba suplicante. «¿Te das cuenta de que estoy a punto de entrar en quirófano?», le temblaba la voz. «Por supuesto, y daría cualquier cosa por estar allí, pero...», suspiró. «Mira, la operación durará unas horas. Me encargaré de todo y estaré aquí cuando despiertes». Adelina quería decir tantas cosas, sobre la traición, sobre el egoísmo, sobre lo asustada que estaba ahora. Pero en lugar de eso, solo dijo, «Haz lo que tengas que hacer». Y colgó el teléfono. Linda, que había oído la conversación, se acercó y cogió la mano de Adeline. «Los hombres», dijo con una sonrisa triste, «a veces no entienden las cosas más sencillas». «Eso parece», respondió Adeline, enjugándose una lágrima. «No te preocupes», siguió Linda colocando el gotero. «Aquí todos vamos a cuidar de ti». «¿Y tu hija?». «Está en otra ciudad», explicó Adelina. «Prometió venir dentro de unos días cuando me encuentre mejor». «Eso está bien», asintió Linda. «Todavía necesitarás descansar después de la operación». Unos minutos después, el anestesista, el Dr. Lawrence, entró en la habitación. Le explicó brevemente el procedimiento a Adelina, aunque como enfermera ya lo sabía todo. «¿Lista?», preguntó cuando terminaron los preparativos. Adelina asintió, sintiendo que las drogas ya hacían efecto, sumiéndola en un placentero sueño. «Todo saldrá bien», dijo Linda apretándole la mano. «No te dejaremos». Adelina pensó que Pedro debería haber sido quien dijera eso. Debería estar aquí, cogiéndole la mano, mirándola a los ojos. Pero ahora solo había compañeros que mostraban más preocupación que su propio marido. Poco a poco, su conciencia se fue desvaneciendo, y lo último que Adelina recordaba era la brillante luz de la lámpara de quirófano sobre su cabeza.
Su vuelta a la conciencia fue lenta y dolorosa. Al principio, Adelina sintió un dolor sordo en el cuerpo, luego la boca seca, y recién entonces pudo abrir los ojos. Vio el techo de la sala de recuperación, oyó el ruido del equipo médico y olió los antisépticos. «Bienvenida», oyó que le decía la enfermera. «¿Cómo se encuentra?» «Sedienta», resolló Adelina. «De momento, humedézcase los labios», le dijo la enfermera acercándole una servilleta empapada en agua a la boca. «El cirujano la verá cuando esté lista». Adelina asintió débilmente. Poco a poco, empezó a comprender dónde estaba y qué estaba sucediendo. Y con esta comprensión vino un pensamiento. ¿Dónde está Pedro? Giró la cabeza y miró a su alrededor. ¿Mi marido?, preguntó. La enfermera, no era Linda, sino otra persona, apartó la mirada un momento. «No lo sé», contestó. «Acabo de entrar de turno». «¿Qué hora es?», preguntó Adelina. «Son casi las 4 de la tarde. Han pasado 8 horas desde que empezó la operación. ¿Dónde está Pedro? ¿Realmente tardó tanto? ¿O simplemente no vino?» La puerta de la sala se abrió y Linda entró. Cuando vio que Adelina estaba despierta, sonrió. «Oh, estás aquí. Qué bueno. ¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», trató de bromear Adelina. «Pero supongo que está bien». «Absolutamente», asintió Linda, revisando los monitores. El doctor Martínez dijo que la operación había ido incluso mejor de lo esperado. «Eso es estupendo», vaciló Adelina antes de preguntar qué tenía en mente. Linda se quedó paralizada un momento y luego siguió comprobando el goteo. «No, no lo he hecho», contestó, sin mirar a Adelina a los ojos. «Pero se suponía que tenía que estar aquí», insistió Adeline. «Prometió que se ocuparía de sus asuntos y estaría aquí cuando me despertara». «Quizás se retrasó», dijo Linda sin convicción. «O está esperando en la zona de visitas. Puedo comprobarlo». «Gracias», susurró Adelina, sintiendo que el dolor de la operación se mezclaba con el de la decepción. Linda se fue y Adelina se quedó sola con sus pensamientos. Se sentía extrañamente ajena a su propio cuerpo, como si se observara a sí misma desde fuera. Tal vez fueran los efectos de la anestesia o una reacción defensiva ante el dolor emocional. «No está en la sala de espera», dijo, tratando de sonar neutral, «pero tal vez salió a comer algo o...» «No, Linda», la interrumpió Adeline, «no pongas excusas». Linda se acercó y cogió la mano de Adeline. «Lo siento», dijo sinceramente. «¿Quieres que lo llame?» «No». Adeline negó con la cabeza. «Mi teléfono. ¿Puedes traerme mi teléfono?» Linda cogió los objetos personales de Adeline de la mesilla de noche. «Toma». Colocó el teléfono en la cama junto a Adeline. «Pero no te estreses, ¿vale?» Adeline asintió, y Linda salió de la habitación después de comprobar de nuevo el goteo. Su teléfono mostraba varias llamadas perdidas de Sofía. Adelina quiso llamarle, pero algo la detuvo. ¿Orgullo? ¿Miedo a oír otra mentira? Pulsó el botón de llamada de Sofía. Su hija contestó casi al instante. «Mamá, por fin. ¿Qué tal estás? ¿Ha ido bien la operación?» «Sí, cariño», respondió Adeline, intentando que su voz sonara alegre. «Los médicos dicen que ha sido un éxito». «Gracias a Dios». Sofía exhaló un suspiro de alivio. «¿Por qué no contesta papá al teléfono? Lo llamé hace una hora para ver cómo estabas». Adeline sintió que se le apretaba el corazón. «No, no lo sé», contestó con sinceridad. «No está aquí». «¿Qué?» La voz de Sofía se tensó. «¿Qué quieres decir con no está aquí? ¿Dónde está?» «Dijo que tenía una urgencia en el trabajo», explicó Adeline, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. «Prometió volver antes de que me despertara, pero... «Pero no está», remató Sofía por ella. «No puedo creerlo. ¿Cómo ha podido?» «Sofía, cálmate», dijo Adeline. «Quizá haya pasado algo. Tal vez él...» «Mamá, deja de defenderlo», exclamó Sofía. «Esto es inaceptable. Voy a llamarlo ahora mismo, y si no contesta...» «¿No?», dijo Adelina con firmeza. «Por favor, no lo hagas. Me ocuparé yo misma cuando esté preparada».
Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «De acuerdo», dijo por fin Sofía, aunque estaba claro que apenas se contenía. «Pero estaré allí mañana, no dentro de unos días como había planeado. Y no discutas, ya estoy comprando el billete». Adeline sabía que no debía discutir cuando su hija hablaba en ese tono. «De acuerdo», aceptó. «Me alegraré de verte». Después de la conversación con Sofía, Adelina se quedó largo rato mirando el techo. El dolor de la operación había sido atenuado por los analgésicos, pero el dolor de no tener a Pedro no podía ser ahogado por ninguna droga. Repitió una y otra vez los acontecimientos de los últimos días, buscando una explicación que no le rompiera el corazón. A la mañana siguiente, Adelina se despertó con un ligero golpe en la puerta de su habitación. Abrió los ojos lentamente, adaptándose a la luz brillante que inundaba la habitación. «Adelante», dijo, tratando de incorporarse, haciendo una mueca de dolor por la puntada quirúrgica. La puerta se abrió y Pedro apareció en el umbral. Tenía un aspecto horrible, la ropa arrugada, ojeras y barba incipiente. Llevaba una bolsa de fruta en una mano y un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas, en la otra. «Buenos días», dijo en voz baja, vacilando en la entrada. Adelina asintió, estudiando su rostro. ¿Qué era? ¿Culpa? ¿Cansancio? «¿Cómo estás?», preguntó Pedro, colocando las flores en un jarrón junto a la cama. «Hablé con el médico. Dice que la operación fue un éxito». «Sí», respondió Adelina brevemente. Pedro se sentó en el borde de la silla junto a la cama, jugueteando nerviosamente con su teléfono. «Adelina, siento mucho no haber estado aquí ayer», dijo, mirando al suelo en vez de a ella. «Esa situación con el cliente era realmente crítica. Apenas pude llegar». «¿Hasta las 4 de la tarde?» preguntó Adeline con frialdad. «Porque, que yo sepa, nunca apareciste». Pedro se estremeció. Sí, tardé un rato. Luego hubo una reunión con la dirección, para resumir los resultados. Yo quería venir, pero era tarde, y pensé que estabas durmiendo». «No», lo interrumpió Adelina, «no tienes que explicarme. Ya entendí». Hubo un silencio incómodo. Pedro finalmente la miró. «Sofía me llamó anoche», dijo. «Estaba muy molesta». «Tiene derecho a estarlo», respondió Adelina. «Estaba preocupada por mí, a diferencia de otras personas. No es justo». Pedro se levantó y caminó hacia la ventana. «Yo también estaba preocupado. No podía estar aquí físicamente». Adelina no contestó. Sentía una extraña mezcla de emociones. Rabia, dolor, decepción, pero también alivio. Era como si hubiera caído una cortina invisible y por fin viera la verdad que había estado tratando de ignorar todos estos meses. «Dijo que vendría hoy», continuó Pedro. «Puedo ir a buscarla al aeropuerto si quieres». «No creo que eso le haga mucha gracia». Adelina trató de cambiar de posición e hizo una mueca de dolor. Pedro saltó inmediatamente a su lado. «¿Estás bien?» «No». Adelina se soltó de su mano. «Solo ayúdame a sentarme más cómodamente». Pedro la apoyó suavemente, ayudándola a sentarse sobre las almohadas. Adelina podía oler el aroma familiar de su colonia, pero ahora estaba mezclado con otro aroma, sutil pero innegablemente femenino. «Gracias», dijo secamente cuando él se apartó. Pedro volvió a sentarse en su silla, sin saber qué hacer con las manos. «Escucha, estaba pensando... Quizá debería quedarme aquí contigo un rato. Hoy me tomé el día libre». «¿Te tomaste el día libre ahora?» Adelina no pudo evitar sonreír con amargura. «¿Cuándo termine la operación?» «Adelina, por favor». La voz de Pedro sonaba suplicante. «Estoy tratando de arreglarlo». «¿Qué estás tratando de arreglar exactamente, Pedro?», le preguntó ella directamente, mirándolo a los ojos. «¿O es otra cosa?» «Creo que deberías irte», dijo Adelina en voz baja. «Necesito descansar un poco». «Pero... por favor», sonaba cansada. «Sofía llegará en unas horas. Quiero dormir antes de que llegue». Pedro se levantó lentamente. «Está bien», aceptó. Te llamaré más tarde para ver cómo estás». «Como quieras», respondió Adelina con indiferencia. Pedro se detuvo vacilante junto a la cama, como si quisiera decir algo, pero luego simplemente asintió y se dirigió a la puerta. En el último momento, su atención se vio distraída por el timbre de su teléfono,
y se apresuró a sacarlo del bolsillo. Mirando la pantalla, frunció el ceño. «Tengo que cogerlo», dijo, dirigiéndose a la salida. Adeline se limitó a asentir mientras le veía salir de la habitación, ya acercándose el teléfono a la oreja y hablando en un tono mucho más suave que el que acababa de emplear con ella. «Hola, ahora no puedo hablar». La puerta se cerró y Adelina se quedó sola. El dolor físico después de la operación de repente parecía insignificante comparado con lo que estaba sucediendo en su alma. Fragmentos de sus recuerdos pasaron ante sus ojos. Los frecuentes retrasos de Pedro en el trabajo, las llamadas secretas, su distanciamiento durante los últimos meses. Ahora todo se unía en una imagen coherente y dolorosa. Adelina respiró hondo, tratando de calmarse. Ahora tenía que centrarse en su recuperación. Ya se ocuparía del resto más tarde. Intentó dormir, pero no pudo. Sus pensamientos giraban en círculos, sin darle descanso. Después de media hora, Adelina se dio por vencida y buscó el libro que Linda había dejado ayer para distraerse de alguna manera. Fue entonces cuando vio el teléfono de Pedro en el alféizar de la ventana. Obviamente, había tenido tanta prisa por contestar que se lo había olvidado al salir al pasillo. Adelina se quedó paralizada, mirando el rectángulo negro que parecía burlarse de ella. Una parte de ella quería ignorarlo, dejar en paz los secretos de los demás. Pero la otra parte de ella, la que llevaba semanas soportando el dolor y la incertidumbre, exigía la verdad. Levantó lentamente el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero en ese mismo momento llegó un mensaje y el texto apareció en la pantalla de bloqueo. «Emma, tienes que decirle la verdad. No podemos seguir viviendo en una mentira. Te amo y quiero...» Adelina no vio el resto del mensaje, pero fue suficiente. Sintió que le temblaban las manos mientras devolvía el teléfono al alféizar de la ventana. Emma. Ahora sus temores y sospechas tenían un nombre. Antes de que Adelina pudiera recuperarse de su conmoción, la puerta de la sala volvió a abrirse y Pedro entró. «Lo siento, creo que me olvidé aquí», comenzó, pero se detuvo al ver la expresión de Adelina. «¿Qué pasa?» «Tienes un mensaje», dijo ella con voz llana, señalando hacia el teléfono. Pedro se paralizó y luego se acercó lentamente al alféizar de la ventana. «Adelina, no es lo que piensas», comenzó, usando la frase habitual de los traidores de todos los tiempos. «¿Qué es lo que pienso, Pedro?» La voz de Adelina temblaba con ira reprimida. «¿Qué quieres decir con que ya no podemos vivir una mentira? ¿Quién es Emma?» Pedro se quedó de pie agarrando el teléfono, como si no supiera qué decir. «Es una... colega», logró decir por fin. «Trabajamos juntos en un proyecto». «¿Y todos tus colegas te escriben diciéndote que te quieren?» Adelina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dejó que se derramaran. «No ahora». «Escucha», Pedro dio un paso hacia ella. «Es difícil de explicar». «Inténtalo», ofreció Adelina con frialdad. «Tengo todo el día libre». Pedro levantó las manos, impotente. «Simplemente sucedió, ¿sabes? Trabajamos mucho juntos y de alguna manera te enamoraste». Terminó Adeline por él. «¿Y cuándo ocurrió?» «¿Antes o después de mi diagnóstico?» «Adelina, no seas así». Pedro parecía muy descontento. «No tiene nada que ver con tu enfermedad». «Responde a la pregunta», insistió ella. «Hace unos 6 meses». Admitió finalmente. 6 meses. Mucho antes de su diagnóstico. Adelina se sintió extrañamente aliviada por este hecho. Al menos su enfermedad no era la razón de su traición. 6 meses, repitió ella. Y en todo este tiempo no noté nada. «No quise lastimarte», susurró Pedro. «Te juro que nunca planeé». «¡Fuera!», lo interrumpió Adelina, sintiendo que no podía soportar más esta conversación. «¡Váyase!». No reconoció su propia voz, llena de dolor y rabia. Pedro se estremeció, pero no discutió. Cogió el teléfono y se dirigió lentamente hacia la puerta. «Lo siento mucho», dijo, deteniéndose en el umbral. «Nunca quise que te enteraras así». «¿Cuándo quisiste?», preguntó Adelina con amargura. «¿Después de recuperarme? ¿O cuando hubiera muerto en la mesa de operaciones?». Pedro no contestó, solo bajó la cabeza con culpa y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Adelina finalmente se permitió llorar.
Las lágrimas corrían por sus mejillas y su cuerpo se estremecía con sollozos ahogados. El dolor de la traición era tan agudo que casi superaba el dolor físico de la operación. No supo cuánto tiempo pasó hasta que la puerta volvió a abrirse. Adelina se secó las lágrimas apresuradamente, esperando ver a una enfermera, pero Sofía estaba de pie en la puerta. ¡Mamá!, exclamó su hija, corriendo hacia la cama. ¡Por fin estoy aquí! Adelina intentó sonreír, pero sus labios no se movieron. «Querida, se suponía que llegarías en unas horas», dijo, abrazando a su hija. «Tomé el vuelo de la mañana», explicó Sofía, mirando atentamente el rostro de su madre. «Estabas llorando». Adelina dudó. ¿Debía decirle la verdad a su hija? ¿Sería demasiado para ella saber que su padre engañaba a su madre? Pero Sofía era una mujer adulta que merecía ser sincera. Acabo de enterarme de que tu padre tiene una aventura», dijo Adelina en voz baja. Sofía se quedó helada. «¿Qué?», susurró. «¿Estás segura?». Adelina asintió, relatando brevemente el mensaje de Emma. «Lo sabía», dijo de pronto Sofía, con voz amarga. Podía sentir que algo andaba mal. «¿Tú lo sabías?», se sorprendió Adelina. «No, no lo sabía con seguridad». Sofía sacudió la cabeza. «Pero él ha estado diferente últimamente. Cuando vine a visitarte, estaba constantemente revisando su teléfono, ausente. Pensé que era por el trabajo, pero…». No terminó la frase, solo abrazó a su madre con fuerza. «Mamá, lo siento mucho. Esto es terrible. Sobre todo ahora que estás…». «No pasa nada». Acarició Adelina la cabeza de su hija, sintiendo que los papeles de madre e hija parecían invertidos. «Me las arreglaré». «Claro que lo harás», dijo Sofía con firmeza. «Y yo estaré aquí para ti, mientras me necesites». Adeline apretó la mano de su hija con gratitud. «Gracias, cariño», susurró. «No sé qué habría hecho sin ti». Sofía sonrió suavemente, secando las lágrimas del rostro de su madre. «Pero ahora tienes que descansar y reponer fuerzas», dijo con firmeza. «Y con papá y su…», tartamudeó. «Ya nos ocuparemos de esa situación más tarde». Adelina asintió, sintiendo que el cansancio terminaba por apoderarse de ella. La presencia de su hija la tranquilizaba, dándole la sensación de que no estaba sola en esta crisis. Pasó una semana después de la operación. Adelina se recuperaba lentamente y los médicos estaban satisfechos con su evolución. Su dolor físico iba remitiendo poco a poco, pero no podía decirse lo mismo de sus heridas emocionales. Cada día de su inesperada recuperación se convertía en una batalla no solo por su salud, sino también por su dignidad. Sofía permaneció junto a su madre durante todo este tiempo. Pidió una excedencia en el trabajo y se trasladó a casa de sus padres para cuidar de Adelina tras recibir el alta hospitalaria. Su presencia fue como un ancla salvavidas en el tormentoso mar de emociones que se cernía sobre Adelina. Pedro estaba sorprendentemente atento ahora. Llamaba todos los días, vino 2 veces con flores, trató de hablar del futuro. Pero nunca mencionó a Emma ni su traición. Era como si esperara que si no hablaba del tema, éste desaparecería por sí solo. Adelina, en cambio, no podía pensar en otra cosa. ¿Quién era ella? Esa mujer que se había llevado a su marido. ¿Cuánto tiempo llevaba realmente ocurriendo? ¿Lo sabía la empresa? «Tienes que concentrarte en ponerte mejor», dijo Sofía, notando que su madre volvía a perderse en oscuros pensamientos. «Todo lo demás puede esperar». «No puedo», admitió Adelina con sinceridad. Toda la verdad. Al día siguiente, cuando Adelina se hizo un chequeo de rutina en el hospital, Sofía sugirió que pasaran después por el consultorio de Pedro. «¿Por qué?», se sorprendió Adelina. «Dijiste que querías saber la verdad». Sofía se encogió de hombros. «Y tu amiga Karen trabaja allí, ¿no? Podemos decir que solo pasamos a saludar». Karen era una vieja amiga de Adelina. Se habían conocido antes de que ella se casara con Pedro. Fue Karen quien los presentó en una fiesta de empresa. Y fue ella quien le había conseguido a Pedro un trabajo en la compañía de seguros, donde ahora era gerente intermedio. «No sé», vaciló Adelina. «¿Y si la conocemos a ella?». «Tanto mejor». Los ojos de Sofía destellaron un brillo beligerante. «Al menos sabrás con quién estás tratando». Después de algunas dudas, Adelina aceptó. Realmente necesitaba ver a esa mujer para entender lo que estaba pasando con su vida.
El mismo día, tras una visita al médico, que se mostró satisfecho con su estado de salud, ella y Sofía fueron a la oficina de la compañía de seguros. Era un enorme edificio de cristal en el centro de negocios de la ciudad. Adelina acudía pocas veces. Su apretada agenda como enfermera no le dejaba mucho tiempo para visitar a su marido en el trabajo. ¿Estás bien?, preguntó Sofía mientras subían en el ascensor. «Estás pálida». «Estoy nerviosa», admitió Adelina. «Quizás sea una mala idea». «No hay nada malo en visitar a tu marido en el trabajo», dijo Sofía con seguridad. «Solo estamos observando». El ascensor se detuvo en la 12ª planta. Las puertas se abrieron y se encontraron en un amplio despacho dividido en zonas de trabajo abiertas. La joven secretaria del mostrador de recepción levantó la vista. «¿Puedo ayudarles?» «Venimos a ver a Karen Johnson», dijo Sofía con una sonrisa encantadora. «Oh, por supuesto». La recepcionista pulsó un botón del teléfono. «Señorita Johnson, ¿tiene visita?» «Sí, estarán esperando en la recepción». Adelina miró nerviosa a su alrededor mientras esperaban. El despacho de Pedro estaba en otra ala, pero reconoció a algunos de sus colegas al pasar. Algunos la saludaron con una sonrisa cortés, mientras otros miraban hacia otro lado, fingiendo no darse cuenta. «¡Adelina!». Karen salió de detrás de las puertas de cristal de la sala de conferencias. «¡Qué sorpresa! Y Sofía, Dios mío, ¿qué haces aquí?». Karen las abrazó a ambas, pero Adelina pudo ver algo extraño en sus ojos. ¿Preocupación? «Tenía una consulta en una clínica cercana», explicó Adeline. «Pensamos en pasar a saludarlas». «Por supuesto, me alegro de verlas», se apresuró a decir Karen, mirando a su alrededor. Las condujo rápidamente por el pasillo hasta una pequeña habitación con un sofá y una cafetera. «¿Cómo te sientes después de la operación?», preguntó Karen mientras se sentaban. «Pedro dijo que salió bien». «Sí, me estoy recuperando», asintió Adelina. «Los médicos dicen que el pronóstico es bueno». «Eso es genial», tanteó Karen nerviosamente con el dobladillo de su blusa. «Simplemente genial». «¿Estás bien, Karen?», preguntó Adelina sin rodeos. Karen miró rápidamente hacia la puerta, como si quisiera comprobar que estaba cerrada. «Adeline, yo…», tartamudeó. «No sé qué decir». «Podrías empezar con la verdad», sugirió Adeline con suavidad. Karen suspiró. «Quería llamarte», dijo en voz baja. «Quería llamarte tantas veces, pero no sabía cómo ni qué decir, sobre todo cuando me enteré de tu diagnóstico y de la operación». «¿Sabes lo de Emma?». No era una pregunta. Karen asintió lentamente, sin mirarla a los ojos. «Lo sé», susurró. «Mucha gente lo sabe. No lo ocultan exactamente». «Háblame de ella», preguntó Adeline, sintiendo que el corazón se le apretaba dolorosamente. «Emma Forrest», empezó Karen. «Tiene 29 años. Trabaja en el departamento de marketing desde hace un año. Pedro y ella empezaron a trabajar juntos en un proyecto hace unos 8 meses. 8 meses. No 6 meses, como dijo Pedro. Otra mentira». «¿Es… guapa?», preguntó Adelina, odiándose por preguntar, pero sin poder evitarlo. «¿Adelina?», empezó Sofía, pero su madre la detuvo con un gesto. «Sí», respondió Karen con sinceridad. «Es atractiva, joven, enérgica, pero, créeme, ni siquiera es compatible contigo como persona». «¿Por qué no me lo dijiste?». Adelina no acusaba, solo preguntaba. Karen negó con la cabeza. «Pensé que se me pasaría. Los enamoramientos así suelen pasar. No quería arruinar tu matrimonio por una aventura», suspiró pesadamente. «Y luego me enteré de tu enfermedad, y me pareció aún más equivocado cargarte con semejante información». Adeline comprendía a Karen. En su lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Sin embargo, no disminuía el dolor de saber que toda la oficina conocía la infidelidad de su marido, mientras ella permanecía felizmente ignorante. «¿Están aquí ahora?», preguntó Sofía, mirando alrededor del espacio de la oficina a través de las paredes de cristal de la sala de descanso. «No». Karen negó con la cabeza. Pedro fue a una reunión con un cliente, y Emma se tomó el día libre. ¿Suelen ir juntos a esas reuniones?». Adelina sonaba amargada. En ese momento, la puerta se abrió y Tom, uno de los colegas de Pedro, entró en la habitación.
Oh, disculpa, dijo, avergonzado al ver la compañía. Karen, ¿puedo hablar contigo un minuto? Karen salió con él, y Sofía se volvió hacia su madre. Bueno, ahora ya lo sabes, le dijo amablemente. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, contestó Adelina con sinceridad. Karen volvió unos minutos después, con aspecto aún más tenso. ¿Qué pasa? Preguntó Adeline. Nada, cosas del trabajo. Karen evitó su mirada. Karen, por favor, insistió Adeline. Vale, cedió ella. Tom dijo que Pedro no estaba en una reunión con un cliente. Llamó y dijo que estaba enfermo y que trabajaría desde casa. ¿Y si traduzco eso a términos masculinos? Adeline sonrió con amargura. No lo sé con seguridad. Karen parecía muy molesta. Pero a veces almuerzan en Le Bistro, es un restaurante francés en el parque cercano. Sofía se opuso rotundamente. Mamá, esto no tiene sentido, dijo mientras salían de la oficina. ¿Por qué torturarte? Necesito verla, insistió Adeline. Necesito saber con quién estoy tratando. Estás tratando con un padre que se ha comportado como un completo canalla, dijo Sofía. Pero Adelina era implacable. Solo vamos a almorzar, dijo Adelina, tratando de sonar tranquila. Si no están, está bien. Si están, bueno, al menos sabré qué aspecto tiene. Sofía se limitó a suspirar, sabiendo que no convencería a su madre. Le Bistro resultó ser un elegante restaurante con una terraza de verano cubierta de enredaderas. El camarero las condujo a una mesa en un rincón con vistas a toda la terraza. Adelina pidió solo té, pues no tenía apetito, y Sofía eligió una ensalada, más por la ocasión que porque tuviera hambre. No los veo, dijo Sofía, mirando alrededor del restaurante. Deben haberse ido ya. Tal vez. Adelina trató de ocultar su decepción. Estuvieron sentadas casi una hora, sorbiendo lentamente sus bebidas y hablando de todo menos de lo principal. Adelina estaba a punto de sugerirles que se fueran cuando de pronto se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la puerta del restaurante. Una pareja salió a la terraza, Pedro y una joven de largo cabello castaño. Era guapa, delgada, y llevaba un vestido claro del color de las olas del mar. Pedro le acercó una silla con cuidado, se inclinó hacia ella y la besó ligeramente en los labios antes de sentarse él. Adelina sintió que se le cortaba la respiración. «Vamos», susurró Sofía, apretando la mano de su madre, ahora, pero Adelina no podía apartar la mirada. Vio a Pedro sonriéndole a esa mujer, Emma, tocándole la mano, riéndose juntos. Parecía feliz, despreocupado, como si su mujer no acabara de sufrir una grave operación. «Es feliz con ella», susurró Adelina, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No importa», dijo Sofía con firmeza. «Podría haberte dicho honestamente que quería el divorcio en lugar de mentir y engañarte». Adelina asintió, pero el dolor no disminuyó. Miró a la pareja y vio cómo su pasado y su futuro se desmoronaban. De repente, Emma levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron. Adeline se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. Emma la miró sorprendida, se tensó visiblemente y luego se inclinó hacia Pedro y le susurró algo. «Nos han visto», dijo Adelina en voz baja. «Tenemos que irnos». Sofía pagó rápidamente la cuenta y se dirigieron a la salida. Adelina no miró atrás, aunque podía sentir sus ojos en su espalda. Caminaba con la cabeza alta, manteniendo su dignidad, que su marido parecía haber olvidado por completo. Solo en el taxi se permitió por fin llorar, en silencio, sin histeria, liberando el dolor acumulado durante todos estos días. «Este es el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio», dijo, secándose las lágrimas. Sofía abrazó a su madre con fuerza, sin palabras para consolarla. ¿Qué podía decirle a una mujer que acababa de presenciar con sus propios ojos la traición del hombre con el que había vivido casi 3 décadas? «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Descansar ahora», respondió Adelina cansada. «Y mañana llamaré a mi abogado». Cuando llegaron a casa, Adelina fue directamente a su dormitorio y apagó el teléfono. Sabía que Pedro llamaría. Emma debía haberle contado de su encuentro en el restaurante, pero no tenía energía para hablar con él en ese momento. Sofía estaba abajo preparando té cuando oyó el ruido de la llave en la puerta principal.
Pedro entró en el salón, con aspecto tenso. ¿Dónde está?, preguntó sin saludar. Tomando un descanso, contestó Sofía con frialdad. Y no quiere verte. No es lo que piensas, empezó Pedro. ¿De verdad? Sofía lo miró con abierto desprecio. ¿Qué se supone que debemos pensar cuando te vemos besando a otra mujer en un lugar público? Pedro bajó la cabeza. Es complicado, dijo. No, papá, no es nada complicado. Sofía sintió que la ira hervía en su interior. Engañaste a mamá, le mentiste, la abandonaste en el momento más difícil de su vida. No planeé que pasara esto. Pedro parecía realmente disgustado. No pretendía hacer daño a nadie, pero lo hiciste, soltó Sofía, y ahora te estás enfrentando a las consecuencias. Necesito hablar con ella. Pedro dio un paso hacia las escaleras. Ni se te ocurra, le impidió Sofía. Dice que no quiere verte, y yo voy a ayudarla con eso. Esta es mi casa, empezó Pedro, pero Sofía lo interrumpió. Tuya y de tu madre. Y si le tienes algún respeto, esta noche la dejarás en paz. Pedro parecía querer discutir, pero luego se limitó a asentir y se volvió hacia la puerta. Dile que la llamaré mañana, dijo, deteniéndose en el umbral. Tenemos que hablar. No creo que tengáis nada que hablar, replicó Sofía con frialdad. Cuando la puerta se cerró tras él, Sofía se dejó caer pesadamente en el sofá, con las manos temblorosas por la rabia contenida. Siempre había estado muy unida a su padre, pero ahora ni siquiera podía mirarlo. ¿Cómo podía hacerle esto al hombre que le había dedicado tantos años de su vida? El silbido de una tetera llegó desde la cocina. Sofía se levantó para sacarla de la hornalla, y recién entonces se dio cuenta de que estaba llorando. Adelina no contestó las llamadas de Pedro durante 2 días. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y emociones. El dolor de la traición se mezclaba con la rabia y la decepción, creando una mezcla explosiva en su interior. Ahora que se le había pasado el shock de lo que había visto en el restaurante, se sentía preparada para hablar. ¿Estás segura?, preguntó Sofía cuando Adelina le dijo que había invitado a Pedro a hablar con ella. No, querida. Adelina palmeó la mano de su hija. Esta es una conversación que tenemos que tener cara a cara. 28 años no se acaban en presencia de terceros. Sofía aceptó a regañadientes y decidió irse unas horas a casa de su amiga, dejando solos a sus padres. Pedro llegó a las 7 en punto, como habían acordado. Adelina estaba sentada en un sillón del salón, vestida con un traje sencillo pero elegante. «Gracias por acceder a hablar conmigo», dijo Pedro, deteniéndose vacilante en el umbral de la puerta. Adelina asintió y señaló el sofá de enfrente. Miró al hombre con atención. Tenía la ropa arrugada, barba incipiente en la barbilla y aspecto cansado. Estaba claro que no había dormido en las últimas noches. «Quiero que sepa», comenzó con voz firme, «que lo vi todo, en el restaurante, a ti y a Emma». Pedro suspiró y bajó la mirada. «Lo sabía. Ella dijo que te había visto», tartamudeó. «Siento que te hayas enterado así». «¿Cómo habrías querido que me enterara?», preguntó Adelina, tratando de controlar la voz. «¿En una tarjeta de Navidad? Felices fiestas, por cierto. ¿Te engaño con un colega?» «No es así». Pedro se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Pedro se detuvo junto a la ventana, mirando hacia el jardín que habían cuidado juntos durante años. «No planeé esta relación», dijo finalmente. «Simplemente sucedió. Estábamos trabajando juntos en un proyecto, pasando mucho tiempo juntos, y poco a poco surgió algo». «¿Surgió algo?», repitió Adeline con una sonrisa amarga. «No quería lastimar a nadie», continuó Pedro, volviéndose hacia ella. «Especialmente a ti. Sé que no me vas a creer, pero nuestro matrimonio es importante para mí». ¿Tan importante como para besar a otra mujer en un lugar público? Adelina sintió que la ira hervía en su interior. ¿Tan importante que me dejaste sola durante la operación? Cometí un error. Pedro volvió a sentarse en el sofá, enterrando la cara entre las manos. No había ninguna urgencia en el trabajo. Yo estaba con ella. Adeline sintió que el corazón se le apretaba de dolor. El día que yo podría haber muerto en la mesa de operaciones, tú estabas divirtiéndote con tu amante. Dijo, no como una pregunta, sino como un hecho. Eso suena terrible, susurró Pedro.
28 años de matrimonio, Pedro. 28 años durante los cuales estuve a tu lado en cada crisis, en cada prueba. Y cuando me tocó a mí necesitar apoyo, tú no estuviste. Por un momento, la habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac de un reloj antiguo, regalo de bodas de los padres de Adelina. Emma está embarazada, dijo de pronto Pedro sin levantar la vista. Las palabras atravesaron a Adelina como un golpe físico. ¿Qué? Apenas alcanzó a decir. Nos enteramos una semana antes de tu operación, continuó Pedro, mirándola finalmente a los ojos. Sobre todo cuando te dieron el diagnóstico, parecía inapropiado. Inoportuno, repitió Adelina, sintiendo que un entumecimiento se extendía por su cuerpo. Tu amante está embarazada y pensaste que era inoportuno decírselo a tu mujer. No estoy orgulloso de lo que hice. Pedro parecía realmente infeliz, así que por eso no insististe en una reconciliación, se dio cuenta Adelina de repente. Estabas esperando a que me recuperara lo suficiente para contármelo lo del divorcio. Eso no es cierto, argumentó Pedro, pero no muy convincentemente. ¿Cómo que no es cierto? Adelina se inclinó hacia adelante. Dime la verdad, Pedro, por una vez en tu vida. Por una vez en tu vida, sé sincero conmigo. Pedro respiró hondo. Estaba confuso, admitió. Me preocupaba mucho tu salud. Temía que no sobrevivieras a la operación. Una parte de mí aún te ama, Adelina. Pero también estoy enamorado de Emma, y el bebé lo cambia todo. Adelina se dio cuenta de repente de lo cínica que era la situación. La enfermedad de ella era una ventaja para él. Le daba una excusa para aplazar la inevitable confesión, y al mismo tiempo le presentaba ante sus colegas y amigos como un marido cariñoso al lado de su mujer enferma. Mi enfermedad te convenía, le dijo, mirándole a los ojos. Podías fingir ser un marido cariñoso sin cambiar de vida. Si yo hubiera muerto, te habrías convertido en un noble viudo. Si hubiera vivido, habrías tenido tiempo de preparar el terreno para el divorcio. Te equivocas. Pedro se levantó como si le hubieran quemado. Yo nunca quise que murieras. Sí, pero no porque me ames, replicó fríamente Adelina, sino porque así tendrías menos de qué sentirte culpable cuando te fueras con tu joven amante. Pedro se dio vuelta, y ella supo que había dado en el clavo. Quiero que te vayas, dijo Adelina, sintiéndose repentinamente cansada. Adelina, por favor. Pedro dio un paso hacia ella. Podemos resolver esto civilizadamente. Ah, sí, claro, sonrió ella con amargura. Seguro que ya has pensado en todo. Tal vez incluso hablaste con un abogado mientras yo yacía con tubos en el cuerpo después de la operación. Pedro no contestó, y esa fue la respuesta más elocuente de todas. Oh, Dios, susurró Adelina, sintiendo que una nueva oleada de dolor la inundaba. Realmente lo hiciste. Quería estar preparado, se defendió Pedro. ¿Para todos? ¿O para vos? Preguntó Adelina, sintiendo que las lágrimas finalmente rompían el dique que había estado construyendo con tanto esfuerzo durante toda la conversación. Destruiste todo lo que habíamos construido durante 28 años. Me traicionaste en el momento más difícil de mi vida. Solo estoy proponiendo un acuerdo, dijo Pedro en tono empresarial. Es mejor para todos. Menos estrés, menos humillación pública. ¿Humillación? Adelina se secó las lágrimas con la manga. Toda tu oficina sabe lo de tu aventura. Nuestros amigos probablemente también. Yo era la única que no sabía nada. Pedro suspiró pesadamente. Me merezco todo lo que vas a decir, dijo. Pero el hecho es que vamos a tener que compartir nuestras vidas, y quiero que sea lo menos doloroso posible. ¿Para quién? Volvió a preguntar Adeline. ¿Para mí? ¿Para Sofía? ¿Para ti? ¿O para Emma, que no quiere que la vean como una divorciada? Para todos, repitió Pedro, incluyéndote a ti. Adelina se puso de pie, sintiendo que no podía soportar más esta conversación. Mañana hablaré con mi abogado, dijo, y te pediré que desocupes la casa antes del fin de semana. Sofía se quedará conmigo hasta que me recupere del todo. También es mi casa, protestó Pedro. Exacto, respondió Adelina con frialdad, y ya discutiremos cómo dividirla. Pero ahora estoy enferma y necesito un poco de paz para recuperarme. Si te queda algo de decencia, buscarás otro lugar donde vivir.
Pedro parecía querer discutir, pero luego se limitó a asentir. Está bien, dijo, encontraré dónde vivir. En lo de Emma, probablemente, Adelina no pudo evitar decir. Pedro no volvió a contestar. Me llevaré solo lo indispensable, dijo, dirigiéndose a las escaleras. Volveré por el resto más tarde. Como quieras. Adelina sintió que las fuerzas se le iban. Mientras Pedro subía a empacar, ella se hundió pesadamente en su silla, sintiéndose extrañamente vacía. Toda la rabia que la había alimentado durante el día se había secado, dejando solo fatiga y dolor. A la mañana siguiente, Adelina llamó a Mónica Levin, una abogada de derecho de familia recomendada por Karen. La cita era a las 2 de la tarde. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Sofía, mientras preparaba un desayuno ligero en la cocina. No, cariño. Adelina intentó sonreír. Esto es algo que tengo que hacer sola. Estoy orgullosa de ti, dijo Sofía, abrazando a su madre. Eres tan fuerte. No me siento fuerte, admitió Adelina. De hecho, me siento rota y traicionada. Pero tengo que seguir adelante, porque no hay alternativa. El despacho de Mónica Levin estaba situado en el centro de la ciudad, en un elegante edificio antiguo. La abogada era una mujer de mediana edad, mirada penetrante y modales seguros. Señora Webster, estrechó la mano de Adeline, encantada de conocerla, incluso en estas circunstancias. Karen me ha hablado mucho de usted. Adelina se sentó en la silla que le ofrecían, sintiéndose ligeramente mareada. La visita al abogado de divorcios parecía tan irreal, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Antes de empezar, quiero preguntarte, ¿estás segura de que estás preparada para dar este paso? Mónica la miró detenidamente. El divorcio es una decisión muy seria, sobre todo después de un matrimonio tan largo. Estoy completamente segura, respondió Adelina. Mi marido me engañó con una compañera que ahora está embarazada de él. No hay vuelta atrás. Mónica asintió mientras tomaba notas. De acuerdo, entonces vamos a ver sus opciones, dijo. Pero primero cuéntenme un poco sobre sus bienes comunes y su situación financiera. Durante la hora siguiente, Adeline respondió a preguntas sobre su casa, sus activos financieros y sus ahorros para la jubilación. Se dio cuenta de que Pedro y ella habían acumulado una cantidad considerable de bienes comunes en sus 28 años de matrimonio. El estado en el que vivimos tiene un régimen de bienes gananciales, explicó Mónica, lo que significa que la mayoría de los bienes acumulados durante el matrimonio se dividirán a partes iguales entre los dos. Aunque uno de los cónyuges ganara más, preguntó Adelina, pensando en el sueldo más alto de Pedro, esa es una pregunta más complicada. Mónica se frotó la barbilla. Pero en tu caso, el tribunal probablemente tendrá en cuenta la duración del matrimonio y tus contribuciones como enfermera y madre. Además, sus circunstancias médicas actuales también pueden influir en la decisión. ¿Así que mi enfermedad puede jugar a mi favor? Adelina sintió una amarga ironía. En cierto modo sí, asintió Mónica. El engaño combinado con la enfermedad de la pareja no despierta simpatía entre los jueces. Mencionó un acuerdo, recordó Adelina. ¿Qué significa eso? Significa que quiere resolver el divorcio extrajudicialmente, explicó Mónica. Por un lado, es un proceso menos estresante y más privado. Por otro, tiene cuidado de no conformarse con menos de lo que se merece. ¿Qué opinas?, preguntó Adeline. ¿Le interesa un acuerdo en mi beneficio o en el suyo propio? Mónica se reclinó en su silla, mirando a Adeline con franqueza profesional. Por lo que me has contado, y por mi experiencia profesional, dijo, un hombre que ocultó la aventura y consultó a un abogado mientras tú estabas en el hospital está pensando ante todo en sí mismo y en su nueva familia. Adelina asintió, sintiendo que una nueva oleada de comprensión la invadía. Recordó las palabras de Pedro, sus excusas poco convincentes, su deseo de que todo saliera bien. Le aconsejaría que se tomara su tiempo, respondió Mónica, colocando los papeles en una pila ordenada, que no firmara nada sin consultarme. Reúne todos los documentos financieros que encuentres. Y lo más importante, concéntrate en tu salud. El estrés de un divorcio es lo último que necesitas ahora. Gracias, sintió Adeline una repentina oleada de gratitud por aquella mujer tan segura de sí misma. Es mi trabajo, sonrió Mónica con amabilidad. Y por cierto,
He representado a muchas mujeres en tu situación. ¿Sabes qué tienen en común? ¿Qué? Preguntó Adelina. Al cabo de 1 año o 2, dicen que el divorcio fue la mejor decisión de sus vidas. Mónica le guiñó un ojo. Va a ser duro, pero lo superarán. Cuando Adelina salió de la oficina, sintió una extraña mezcla de emociones. Tristeza por su matrimonio perdido mezclada con rabia hacia Pedro, inesperadamente, un atisbo de esperanza en el futuro. La vida que conocía había terminado, pero tal vez le esperaba algo nuevo, una vida en la que no la traicionarían, una vida que le pertenecería solo a ella. Sentada en el taxi, Adelina se dio cuenta de repente de que, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en su enfermedad. Lo irónico era que la traición que debía destruirla le había dado un nuevo propósito. No solo sobrevivir, sino seguir viviendo. A su manera, Adelina se despertó con un ruido extraño en la planta baja. Al principio pensó que era parte de su sueño, pero el ruido no cesó. A través de su sueño matutino, podía oír el sonido de muebles que se apartaban y voces apagadas. El reloj de la mesilla marcaba las 6:30 de la mañana. Demasiado temprano para visitas o reparaciones. Adelina se puso una bata y salió del dormitorio, tratando de moverse en silencio. Se detuvo al subir las escaleras, sorprendida por lo que vio. En el salón, Pedro y otros 2 hombres estaban sacando un armario antiguo que ella y su marido habían comprado para su 10º aniversario de boda. Junto a él había cajas etiquetadas como libros, menaje y electrónica. ¿Qué está pasando? La voz de Adelina sonó más fuerte de lo que esperaba. Los hombres se sobresaltaron. Pedro se dio vuelta, con algo parecido a la culpa brillando en su rostro. No quería despertarte, dijo, bajando su extremo del armario. Pensé que habríamos terminado antes de que te despertaras. ¿Terminado con qué? Adelina bajó lentamente las escaleras, observando el desorden en la sala de estar. No todo, dijo Pedro, sacudiendo la cabeza. Solo algunas cosas que me pertenecen. El ropero que compramos para nuestro aniversario, ¿es tuyo? Adelina sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Y nuestro televisor? Pedro susurró algo a sus ayudantes y salieron, dejando a la pareja sola. Hablé con un abogado, dijo, mirándola directamente a los ojos por primera vez. Me aconsejó que me llevara las cosas a las que tengo derecho absoluto antes de que empiece el proceso de división de bienes. ¿Y decidiste hacerlo a las 6 de la mañana sin avisarme? Pedro se encogió de hombros. No quería pelear, dijo. Pensé que sería más fácil para todos. ¿Más fácil? Adelina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué pasó con el hombre que solía conocer? Solo estoy tratando de seguir adelante, respondió él, como te dije. Adelina negó con la cabeza, sin creer lo que estaba oyendo. Pasar página es una cosa. Robar nuestras pertenencias a escondidas mientras duermo es otra muy distinta. No estoy robando, dijo Pedro indignado. Todo es en parte mío. En parte es la palabra clave. Adelina señaló las cajas. Pedro suspiró pesadamente. Esperaba que pudiéramos arreglar esto pacíficamente, dijo, pero veo que estás beligerante. Estoy siendo legal, dijo Adelina. Si quieres llevarte algo, tendremos que pasar por los abogados. Esta también es mi casa, comenzó Pedro, pero Adelina lo interrumpió. No es tu casa desde que decidiste formar una nueva familia con otra mujer. Su voz temblaba de ira reprimida. No lo harás. Pedro trató de sonreír, pero no funcionó. No me pongas a prueba. Adelina sacó su teléfono. Por cierto, es una de mis pacientes. Creo que estará encantada de ayudar a la enfermera que la atendió después de la herida de bala. Pedro la miró durante un largo instante, como si la viera por primera vez. De acuerdo, dijo. Lo haremos a tu manera, a través de los abogados. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes? Has cambiado, dijo, mirando hacia atrás. Antes no eras así. Antes no sabía que mi marido era un mentiroso y un traidor, replicó Adelina. Cuando la puerta se cerró tras él, Adelina se hundió lentamente en el sofá, sintiendo que la adrenalina abandonaba poco a poco su cuerpo. Con manos temblorosas, marcó el número de su abogado. Los meses siguientes se convirtieron en una dura batalla legal.
A pesar de que se hablaba de un divorcio pacífico, Pedro intentó conseguir las condiciones más favorables para él, a menudo a costa de Adelina. Su abogado insistía en que, como Pedro ganaba más, su parte de los bienes conyugales debía ser mayor. «Eso es absurdo», dijo Mónica, la abogada de Adelina, después de otra vista. 28 años de matrimonio, criando a una hija, apoyando su carrera, todo eso también es valioso. «Él lo sabe», replicó cansada Adelina. «Solo quiere ahorrar todo lo posible para mantener a su nueva familia». El hijo recién nacido de Pedro y Emma nació en medio del proceso de divorcio. Adelina se enteró por Sofía, que por casualidad vio una foto del bebé en las redes sociales. «Lo llamaron Ethan», dijo Sofía, tratando de sonar neutral. «Papá me preguntó si quería conocerlo. ¿Y qué dijiste?» Adelina trató de no mostrar cuánto le dolía oír eso. «Dije que necesitaba tiempo». Sofía tomó la mano de su madre. «Pero no te preocupes. Siempre serás lo primero para mí». Adelina abrazó a su hija, sintiéndose agradecida por su apoyo. «Es tu padre», dijo en voz baja. «Y es tu hermano, me guste o no. No tienes que elegir entre nosotros». Pero en algún lugar de su interior, sentía el dolor de saber que su familia estaba ahora dividida para siempre. Pedro tenía una nueva vida, un nuevo hijo, un nuevo comienzo. Y ella tenía que empezar de cero a una edad en la que la mayoría de la gente ya piensa en la jubilación y los nietos. El divorcio terminó 8 meses después de la pelea de aquella mañana. El tribunal dividió los bienes casi a partes iguales, con una ligera desviación a favor de Adelina debido a sus gastos médicos. «Ganamos», dijo Mónica, estrechándole la mano después de la última vista. «Recibiste tu parte justa, incluida la indemnización por daños no pecuniarios». Adelina asintió, sintiéndose extrañamente vacía. ¿Una victoria? ¿Cómo podía llamarse victoria al fin de un matrimonio de 28 años? Pero la decisión del tribunal también significaba el comienzo de una nueva etapa. Ahora que la batalla legal había terminado, Adelina podía centrarse por fin en su propio futuro. El primer paso era vender la casa que compartían. Había demasiados recuerdos, demasiados fantasmas del pasado vagando por sus habitaciones. «¿Estás segura?», preguntó Sofía mientras ayudaba a su madre a deshacer las maletas. «Podríamos simplemente actualizar el interior, redecorar». «No, cariño», Adelina negó con la cabeza. «Un nuevo hogar, una nueva vida, un nuevo yo». Encontró un apartamento acogedor no lejos del centro de la ciudad, mucho más pequeño que su antigua casa, pero luminoso y ventilado. El balcón daba al parque por el que Adelina solía pasear mientras se recuperaba de la operación. «Es precioso», dijo Sofía cuando echaron un vistazo al piso por primera vez. «Y me gusta que se pueda ir andando a la universidad». Adelina asintió, sonriendo. La decisión de volver a la enseñanza de la medicina, pero como profesora, le llegó de forma inesperada. Después de la operación, sintió que no podía volver al agotador trabajo de enfermera con turnos de 12 horas, pero su experiencia y conocimientos eran demasiado valiosos para renunciar a la profesión. La Facultad de Medicina local buscaba un profesor de habilidades prácticas para futuros enfermeros, y Adelina decidió intentarlo. En la entrevista, su experiencia y entusiasmo causaron tal impresión que le ofrecieron el puesto de inmediato. «Será un reto», dijo el director de la facultad estrechándole la mano. «Pero estoy seguro de que su experiencia práctica será muy valiosa para nuestros estudiantes». Y tenía razón. Adelina descubrió un talento para la enseñanza del que no se había percatado antes. Sus conferencias y clases prácticas se hicieron populares entre los estudiantes, que apreciaban su experiencia de la vida real y su franqueza. «Hablas de la medicina como si no fuera solo un conjunto de procedimientos, sino un arte», le dijo una vez uno de los alumnos después de una clase. «Gracias a ti, por fin empecé a entender por qué elegí esta profesión». Momentos como este hicieron que Adelina sintiera que había encontrado su nuevo propósito. Estaba transmitiendo su experiencia a las generaciones más jóvenes, y eso le daba una satisfacción que no esperaba. 1 año y medio después del divorcio. Adelina estaba en el balcón de su apartamento, mirando la puesta de sol. El viento jugaba con su pelo, que ahora llevaba más corto y con un nuevo color más atrevido. Muchos cambios habían tenido lugar durante este tiempo.
No solo se había adaptado a su nuevo trabajo, sino que la habían ascendido a vicedecana de formación práctica. Su salud también había mejorado. Las últimas pruebas no mostraban signos de alarma, y los médicos eran optimistas sobre su pronóstico. Adelina tomó un sorbo de té, disfrutando de un momento de paz. Dentro del apartamento, podía oír la risa de Sofía mientras hablaba por teléfono. Su relación se había estrechado aún más después de la terrible experiencia. Sofía venía de visita con regularidad y a menudo se quedaba el fin de semana. Las relaciones con Pedro seguían siendo tensas, pero civilizadas. Solo se cruzaron unas pocas veces, en la ceremonia de graduación del hijo de sus amigos comunes y en el funeral de un antiguo colega. Cada encuentro era incómodo, pero Adelina se daba cuenta de que el dolor que le causaba ver a su exmarido iba desapareciendo poco a poco. Supo por Sofía que Pedro y Emma se habían casado oficialmente cuando su hijo tenía 6 meses. Sorprendentemente, esta noticia no despertó ninguna emoción en Adelina, salvo una leve sorpresa de que la afectara tan poco. La vida continuaba. Una nueva vida que estaba construyendo según sus propias reglas. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. El nombre de Karen apareció en la pantalla. «Adeline». La voz de su amiga sonaba emocionada. «¿Te acuerdas de que mañana vamos a un concierto?» «Por supuesto», sonrió Adeline. «Incluso he elegido lo que me voy a poner». «Genial». Karen guardó silencio un momento. «Tim va a traer a un amigo. Un hombre muy agradable, por cierto. Es médico, trabaja en el hospital de la ciudad». Adeline suspiró. Karen llevaba meses intentando conseguirle una cita, a pesar de sus protestas. «Karen, ya hemos hablado de esto», dijo en voz baja. «No estoy preparada para una relación». «¿Quién habla de una relación?», preguntó Karen inocentemente. 4 adultos disfrutando de buena música. Nada más. Adeline sonrió, sabiendo que su amiga no se echaría atrás. «Vale», cedió. «Pero te lo advierto, nada de expectativas románticas». «Por supuesto, por supuesto». Karen no pudo ocultar el placer en su voz. Solo una noche entre amigos. Una vez terminada la conversación, Adeline volvió a contemplar la puesta de sol. ¿Quién sabe? Quizá aquel extraño médico resultara ser un conversador interesante. O tal vez no. En cualquier caso, ya no tenía miedo a lo desconocido. La vida le había demostrado que era más fuerte de lo que pensaba. Había sobrevivido a la enfermedad, a la traición y a un doloroso divorcio, y se había vuelto más sabia y segura de sí misma. El sol desapareció en el horizonte, poniendo fin al día. Mañana sería un nuevo día, con nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevas alegrías. Un año después, el sol de la mañana llenaba la cocina de luz cálida mientras Adelina preparaba el desayuno. Hoy era un día especial. Hacía exactamente un año que había recibido los papeles oficiales del divorcio. Un año de una nueva vida. Un año de libertad. Mientras preparaba el café, vio su reflejo en el cristal de los armarios de la cocina. Una mujer sonriente, con el pelo corto y a la moda, vestida con un cómodo traje de estar por casa. ¿Quién iba a pensar que la prueba más difícil de su vida le haría un regalo tan inesperado? ¿La oportunidad de conocer a su verdadera yo? «Buenos días, mamá». La voz de Sofía sonaba alegre. «¿Estás lista para nuestra celebración de hoy?» Adelina sonrió. Sofía había insistido en que el aniversario de su divorcio debía celebrarse, no como un acontecimiento triste, sino como el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. «Solo tengo que terminarme el café y vestirme». «Sí, Mark y yo estaremos allí dentro de 1 hora», respondió Sofía. Adeline colgó el teléfono, sintiendo calor en el corazón. Sofía le había presentado a su nuevo novio hacía unos meses, y Adelina se había prendado inmediatamente de aquel joven inteligente y reflexivo. Había algo simbólico en el hecho de que los 3 estuvieran de picnic ese día en particular. Mientras caminaba junto al lago esperando a Sofía y Mark, Adelina se fijó en una pareja de ancianos sentados en un banco. El hombre cubría cuidadosamente las rodillas de la mujer con una manta, a pesar de que era un día caluroso. Había tanto amor y atención en ese simple gesto que Adelina se detuvo un momento, asombrada. Alguna vez pensó que su vida había terminado con la traición de Pedro, que el amor verdadero y el cariño eran algo que había quedado en su pasado para siempre. Pero ahora, observando a esta pareja,
no sintió el dolor de la pérdida, sino una serena comprensión. Su valor como mujer nunca había dependido de tener un hombre a su lado. Durante los meses de terapia a los que Adelina empezó a asistir tras el divorcio, por fin pudo reconocer una verdad sencilla pero difícil. La infidelidad de Pedro no era culpa suya. Ella no había hecho nada para justificar lo que él había hecho. No fue lo bastante buena, lo bastante atenta, lo bastante comprensiva. La traición siempre es una elección, le había dicho a menudo su terapeuta Eleanor, y no es la elección del traicionado, sino la del traidor. Estas palabras se convirtieron en un salvavidas para Adelina en los momentos en que la duda y la autorrecriminación intentaban arrastrarla al abismo. «Mamá», la saludó Sofía desde el otro lado del callejón, Mark caminando a su lado, llevando una cesta de picnic y una manta. Adelina le devolvió el saludo, sintiendo que una sonrisa aparecía naturalmente en su rostro. Ya no tenía que fingir que era feliz, lo era de verdad. Más tarde, mientras ella, Sofía y Mark disfrutaban de un picnic junto al lago, la conversación giró naturalmente en torno a los cambios que se habían producido en el último año. «¿Sabes, mamá?», dijo Sofía mientras servía vino en copas. «Recuerdo cómo eras hace un año. Yo me sentía exactamente igual», admitió Adelina, como si algo dentro de mí hubiera muerto. «¿Y ahora?», preguntó Mark, que en poco tiempo se había convertido casi en familia. Adelina se quedó pensativa un momento, mirando la superficie del lago, donde se reflejaba la luz del sol. «Ahora sé que en realidad nada murió», dijo en voz baja. «Nunca pensé que a mi edad pudiera descubrir tanta fuerza y determinación». Tomó un sorbo de vino, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. «¿Saben lo que me enseñó esta historia?», continuó Adelina, mirando a la joven pareja, «que cada uno de nosotros es más fuerte de lo que cree, y que la verdadera felicidad llega cuando la encuentras dentro de ti, no cuando esperas a que otro te haga feliz». Sofía abrazó a su madre. «Estoy muy orgullosa de ti», susurró. «Y sabes, a veces pienso que esta horrible historia era, bueno, casi necesaria». «¿Qué quieres decir?», Adeline se sorprendió. «Simplemente, mirándote ahora y recordando cómo solías ser». Sofía vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Siempre fuiste fuerte, pero a menudo anteponías las necesidades de tu padre, las mías, las de tus pacientes, a las tuyas propias. Y ahora por fin vives para ti misma, y es hermoso». Adelina pensó en las palabras de su hija. Tal vez Sofía tenía razón. A veces, para construir algo nuevo, hay que destruir lo viejo. Paradójicamente, la experiencia más dolorosa de su vida se convirtió en el catalizador de los cambios más profundos y positivos. Por la noche, tras regresar a casa después de un día maravilloso con Sofía y Mark, Adelina sacó un álbum de fotos de su cajón. Hacía tiempo que no se atrevía a mirar las viejas fotos, temerosa del dolor que pudieran causarle. Pero hoy se sentía preparada. Adelina hojeó lentamente las páginas, mirando las fotos de su vida pasada. La boda de ella y Pedro, el nacimiento de Sofía, las vacaciones familiares, las ocasiones especiales. Parecían tan felices en esas fotos, y tal vez lo fueran de verdad, al menos durante un tiempo. Sorprendentemente, en lugar de dolor o amargura, solo sintió un poco de nostalgia y gratitud. Sí, gratitud por todos esos momentos que fueron reales. Por su hija, que se había convertido en el mayor tesoro de su vida. Por las lecciones que aprendió, incluso a través del dolor. La última foto del álbum fue tomada hace solo unos meses. Adelina con sus alumnos tras la graduación. Su rostro brillaba de orgullo y alegría, y sus alumnos la miraban con respeto y cariño. Era otro mundo, otra vida. Cerró el álbum y se asomó a la ventana. La ciudad de noche centelleaba de luces, llena de vida e historias propias. En algún lugar de esa ciudad, Pedro comenzaba su nueva vida con Emma y su hijo. Adelina ya no sentía rabia hacia ellos. Tal vez esta era la verdadera catarsis, la capacidad de dejar ir el pasado sin remordimientos. El teléfono sonó de repente, sacándola de sus pensamientos. La pantalla mostraba el nombre de Robert, un médico que había conocido en un concierto hacía unos meses. «Adelina, disculpa la tardanza», dijo su voz grave. «Solo quería decirte que mañana te traeré los libros de pedagogía médica que te prometí.
Por supuesto, sonrió Adelina. Me encantaría quedar contigo para comer. Al colgar el teléfono, se sintió un poco excitada. No era como un interés romántico, sino más bien una agradable anticipación de conocer a alguien con quien se sentía cómoda. Robert era un conversador inteligente y simplemente una buena persona. Ese era el tipo de personas que Adelina permitía entrar en su vida. No sabía si volvería a estar preparada para una relación seria, pero de algo estaba segura. Su felicidad ya no dependía de tener un hombre a su lado. Encontró la armonía en sí misma, en su trabajo, en las relaciones con su hija y sus amigos, y eso era más que suficiente. Adelina apagó la luz y se dirigió a su dormitorio. Mañana sería un nuevo día, el primer día del segundo año de su nueva vida. Una vida que estaba construyendo con sus propias manos, en sus propios términos. Una vida en la que por fin sería la protagonista de su propia historia. Mientras se dormía, pensó en todas las mujeres que, como ella, están pasando por traiciones, divorcios y pérdidas. ¿Cuántas de ellas se sienten rotas, culpables, no lo suficientemente buenas? Quizá algún día escriba un libro sobre cómo la caída puede ser el principio de un ascenso, sobre cómo la noche más oscura siempre da paso al amanecer. Y la principal lección que le gustaría transmitir a los demás es que el verdadero amor comienza con el amor propio, con la comprensión del propio valor, con la voluntad de dejar marchar a quienes no ven ese valor. Esta lección le costó mucho dolor, pero, mirando atrás, Adelina se da cuenta de que no lo habría cambiado por nada del mundo, porque fue gracias a ese dolor que finalmente se convirtió en la mujer que siempre debió ser, fuerte, independiente y completa. Y esta fue quizá la mayor paradoja de su historia. Habiendo perdido lo que consideraba la base de su vida, se encontró a sí misma en su lugar,